Primero, muchas gracias por asistir a este nuevo Apple Tree Bytes sobre Airbnb, un pequeño startup que algunos de vosotros conocéis, bueno, que se ha convertido en la revolución de la industria del turismo. Y sobre todo gracias a Carlos Lascorz, es el director de desarrollo de nuevo negocio para Airbnb en España. Y aparte de ser un gran directivo, ahora les contará un poco su trayectoria, pues lo consideramos un gran amigo de la casa de Apple Tree, lo hemos tenido de cliente que nos llevaba así, pero además es una persona que está súper metida en el mundo de los startups y que conoce muchísimo cómo funcionan estas empresas innovadoras como Airbnb. Carlos, te dejo que nos cuentes un poco y seguro que mucha gente tendrá muchas preguntas al final o durante la sesión. Cualquiera que tengáis preguntas, os dejaremos el micro porque estamos retransmitiendo por streaming, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos. La verdad es que es un placer poder estar hoy aquí. Traigo bastante contenido e intentaré pues no extenderme. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues no os cortéis, interrumpidme y lo vamos hablando. No quiero que esto sea un monólogo, o sea que súper abierto a tener un debate un poco abierto, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es explicar un poco, seguramente muchos conocéis Airbnb, pero creo que es bueno repasar un poco cómo se creó, cuál ha sido la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Y después me gustaría pues ver un poco hacia dónde vamos, ¿vale? Hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Entonces, básicamente, ¿conocéis todos Airbnb? ¿Sí? Bueno, al final Airbnb lo que pretende es una plataforma que conecta oferta y demanda en el mundo del alojamiento, y lo que pretende es dar una experiencia especial a esos viajeros que quieren tener una experiencia de viaje distinta. Es una plataforma que lo que hace es conectar viajeros con anfitriones, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de experiencias? Pues experiencias locales de la mano de personas que que abren sus puertas, las puertas de sus hogares a otras personas. Entonces, ya sea para un apartamento para una noche, un castillo para una semana o una villa para un mes, lo que Airbnb hace es conectar a las personas con experiencias de viaje únicas, y un poco es lo que habéis visto aquí, ¿no? Es decir, obviamente pues podemos ir a casa de alguien en una ciudad como Barcelona o París o Roma o Ámsterdam y quizás no sea tan único, o quizás sí, dependiendo de quién sea nuestro anfitrión, pero también tenemos pues alojamientos muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que aquí ya se refleja algo que es muy importante, y es el hecho de la experiencia única, del conectar con personas. Una cosa que tiene que quedar clara es que el éxito de Airbnb y el cómo ha crecido no se explica sin entender que Airbnb es una comunidad, ¿vale? Y no se habría hecho si no fuera porque hay una cultura de comunidad y se construyen relaciones entre personas que duran que duran más allá de la estancia en el lugar de destino. Tenemos historias de todo tipo. Ahora Karma me estaba comentando una historia, pero tenemos historias pues de personas que se han ayudado en momentos complicados. Por ejemplo, en Málaga hace un par de años creo que hubo un viajero que se rompió una pierna, pues el situaciones donde ha descubierto zonas de una ciudad donde había estado 1000 veces y nunca había visto ese sitio, pues porque al final tendemos todos a ir a ver siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la parte de que conectamos con una comunidad es muy importante, ¿vale? Y es un poco lo que contamos aquí. Las imágenes intentan reflejar un poco eso, ¿no? Que pasamos a romper uno de los mitos, que es el de no tener suficiente confianza con personas que no conocemos. Y esto solo se puede hacer la hospitalidad ha existido siempre. El tema es que herramientas tecnológicas como Airbnb lo que te permiten es que la principal barrera que había hasta entonces, que era el tema de la confianza, se pueda al menos disminuir al máximo. ¿Por qué? Pues porque tienes un seguro para el anfitrión, tienes un seguro de responsabilidad civil si ocurre alguna cosa, toda la mensajería es interna de la plataforma, el pago se hace a través de la plataforma y no hay dinero en efectivo. Estas son solo algunas de una multitud de lista enorme de razones por las cuales la gente se siente mucho más cómoda que antes conectando con otros y consiguiendo pues eso, hospedarse en su hogar, ¿vale? Es parte de lo que conocemos como la sharing economy. Sabemos que es un movimiento que ha llegado para quedarse, está creciendo muchísimo, creo que se ha hablado mucho de ello.
y Airbnb pues es uno de los pilares de este nuevo movimiento, ¿vale? Una de las cosas que me gusta siempre explicar, ¿alguien conoce un poco la historia de cómo nació Airbnb? ¿No? Pues es curiosa, me gusta contarla, ni que sea un poco por encima, porque empezó resolviendo un problema. Y el problema es que tenemos aquí a Joe, a Nate y a Brian. Brian es nuestro actual CEO, Nate era el CTO y Joe está en la parte bueno, está en una división aparte centrándose en temas de diseño. Ambos, o sea, Brian y Joe fueron a vivir a San Francisco y en búsqueda de una nueva aventura, de montar alguna historia. En el transcurso de pensar qué iban a montar, empezaron a quedarse sin capital o sin dinero para poder pagar su renta mensual. Como que los tres son diseñadores, los dos vienen de la escuela de una buena escuela de Rhode Island de diseño, pero eso ya demuestra una cosa, que tenemos como fundadores de una de las mayores startups del mundo actual a personas que no vienen precisamente del mundo tecnológico, excepto Nate. Los otros dos fundadores vienen del mundo del diseño, pero son gente emprendedora, abierta y con curiosidad por hacer cosas nuevas. En un momento se dan cuenta que ya no tienen, pues están un poco apurados para poder pagar el alquiler. Este es el hogar que tienen. Estuve el otro día yo en la calle, en la misma calle, y es como tengo un compañero que vive en el mismo bloque y es bastante gracioso, ¿no? Hablan mucho, siempre hacen mucha referencia a la calle de donde empezaron ellos, ¿no? Y no podían pagar. Entonces, en ese momento, en la ciudad había una conferencia de diseño muy conocida, todos los hoteles estaban llenos. Y me gusta mucho enseñar este correo porque la verdad es que creo que es una inspiración para todos aquellos que tengan ganas de algún día montar algo. Este es el correo donde se genera Airbnb. Joe le manda un correo a Brian y le dice: Brian, he pensado una manera de hacer un poco, pues, unos ahorros, convertir nuestro sitio en un bed and breakfast para diseñadores. Les ofrecemos un lugar para poder estar durante los 4 días del evento, les ponemos un wifi y les ponemos pues un pequeño desk donde puedan trabajar y una colchoneta hinchable para que puedan dormir y un desayuno. Ja. Y bueno, pues de ese ja a lo que es a día de hoy Airbnb, ¿no? Entonces, la experiencia, pues como lo hicieron, como se hacen todas las cosas hoy en día en Internet, empezaron con lo que se llama un Minimum Viable Product, pues en su día es una propuesta inicial para ver qué demanda tienes. Construyeron una plantilla y esta es la primera web de Airbnb. No sé si es formato WordPress, pero si no lo es, poco le falta. Al final es una plataforma, es una web muy sencilla donde lo que se está diciendo es, hay la conferencia, It's attendees, welcome to San Francisco. Tenemos una cama y somos unos chicos muy majos, venid a casa nuestra y os cuidaremos, ¿vale? He visto bastantes vídeos de su experiencia y cuando los ves como lo cuentan, ves que realmente creen mucho en lo que dicen y realmente han tenido... fueron 3 personas y con los 3 tuvieron después un contacto posterior. Fue un chico indio que les invitó a su boda después de estar los 4 días ahí. Fue tal la relación que construyeron que les invitó a su boda en India. La otra chica era una chica que vivía en otro sitio de Estados Unidos y se vino a vivir a San Francisco y mantuvieron relación con ella. Y la tercera persona, no me acuerdo de la historia, pero lo que vieron muy claro es que ahí había algo, que habían dado con algo distinto y transformador. Y bueno, pues al final apostaron por seguir en esa línea y hasta el día de hoy. No me voy a extender más, pero los inicios no fueron fáciles. Durante los 2 primeros años las cosas fueron muy complicadas y no acababa de arrancar. Cosas curiosas que creo que es admirable cómo se arremangaron y, por ejemplo, cuando empezaron a ver que las fotografías eran de muy mala calidad y echaban para atrás por las fotografías que la gente hacía de sus viviendas, cogieron una maleta, se fueron ellos por varias ciudades del país con sus cámaras a hacer ellos las fotos y ver qué tal funcionaba. Vieron que eso fue una herramienta que hizo subir la conversión de manera exagerada y a partir de ahí pusieron como el servicio de fotografía personal profesional disponible. Entonces, todo esto lo que demuestra es que el proceso no ha sido fácil. Ahora todos hablan de Airbnb como era la gran startup, pero los inicios nunca son fáciles y creo que es bueno explicarlo. La parte de cómo funciona no me voy a extender. Al final tú tienes, como viajero, entras a la web, puedes ver dónde quieres ir, qué días quieres ir, pues ves los perfiles de los hogares y de los anfitriones, contactas con los que quieres y en caso que la otra persona tenga disponibilidad esas fechas, pues cierras un acuerdo con el precio que ha estipulado el anfitrión, ¿vale?
veamos un poco los números a nivel de crecimiento, porque creo que es bueno ver que en 2009, a mí me gusta ver que en 2009, y lo veréis después que recalcaré, ya hay un punto en Europa importante que es París. La verdad es que el movimiento empieza en Estados Unidos y estas son las manchas de un poco el tamaño el número de pisos que había en cada una de las ciudades. Vemos que empieza la cosa a crecer en sus inicios y poco a poco la verdad es que la cosa va creciendo de manera impresionante, ¿vale? Entonces, cuanto más crece, se genera lo que se llama el efecto de redes. Es decir, al final, una de las cosas más importantes que necesitas en un marketplace, en una plataforma que conecta oferta y demanda, es la liquidez, tener mucha alternativa para escoger. Entonces, cuanto más grande y más liquidez tienes, a la vez te conviertes, eso se convierte en una de tus mayores propuestas de valor, ¿vale? Entonces, desde entonces se han hecho más de 300 millones de noches en Airbnb, que se dice rápido, pero no ha sido fácil. Y actualmente hay más de 2,5 millones de apartamentos o de viviendas en la plataforma, ¿vale? Estamos presentes en 34.000 ciudades en prácticamente todos los países del mundo. Quedan algunas excepciones, pero prácticamente se cubren todas. Y para mí una cosa importante a enseñar es esto. Al final, nosotros internamente tenemos algunos ratios de índice de satisfacción que son los que te ayudan a ver pues cómo te valoran los clientes, ¿vale? Al final, no sé si conocéis el Net Promoter Score, pero el Net Promoter Score es una técnica que se usa y seguramente muchas veces os habrá llegado algún correo que dice: ¿recomendarías esto a un amigo? Valora del 1 al 10. Esto es una metodología, puede haber otras, ¿eh? O sea, esta es solo una, que lo que pretende es de una manera muy sencilla, con solo una pregunta, poder tener un índice de satisfacción. Entonces, aunque aquí os parezca que un 67, pues podría decir, hostia, es un 6,7, no es tanto, es un promoter score muy alto y que lo que demuestra es que, porque los promoters son gente que te valora entre 8, 9 y 10. Entonces, eso significa que hay muchísima gente que te ha valorado así, ¿vale? Entonces, ¿qué más os quiero contar? Pues os quiero contar que, bueno, estos son los números de crecimiento y es la foto de la típica startup que a todos nos gustaría algún día lanzar, que es la de el hockey stick, ¿no? Es el crecimiento exponencial, pero se ve un poco lo que decíamos. Si os fijáis, los primeros años no son fáciles. Y el efecto de redes, el efecto de tener cada vez más oferta y más disponibilidad es lo que facilita que de golpe haya una explosión, que es la que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿vale? Muy rápido, solo para que veáis un poco 4 números a nivel de quién es el tipo de usuario de Airbnb. Es verdad que empezó en su día con un usuario más bien joven, pero lo comentaba antes con José. Al final siempre hay unos valientes que son los early adopters, los que arrancan, los que se atreven y los que prueban, pero con 8 años lo que empieza siendo solo para unos visionarios, gente atrevida, gente que quiere probar cosas nuevas, se va democratizando. Si la experiencia es buena, la gente lo comparte y en nuestro caso tanto la aparición en prensa como el boca a oreja y las recomendaciones entre amigos han sido clave. Eso lo que hace es que cada vez la pirámide se vaya extendiendo por la franja de 35 hacia arriba. Cada vez tenemos más gente que está entrando en la plataforma y no es de 18 a 25, ¿vale? Predominan un pelín más las mujeres, pero tampoco es un número que sea exagerado, está bastante equilibrado. Y un número que es importante destacar es que para Airbnb Europa es muy importante y eso es algo que a lo mejor muchas veces no nos pensamos o al final siempre estamos mirando hacia Estados Unidos y Norteamérica y la realidad es que Europa es uno de los mercados principales de Airbnb a nivel de total de reservas anuales, ¿vale? Y la verdad es que si nos fijamos, España es una gran oportunidad. España es el tercer destino turístico del mundo y Barcelona, no me acuerdo en qué posición exacta está de total ciudades de Airbnb, pero estamos muy arriba. Entonces, no Barcelona solo, sino también París y otras ciudades, ¿vale? Importante ver un poco el modelo de Airbnb, cómo impacta en el entorno, ¿vale? Y esto es algo que nos gusta siempre recalcar, porque al final estamos conectando con gente y viviendo una experiencia distinta. Vivir una experiencia distinta también implica comportarse de una manera distinta.
Esta es la distribución de los hoteles en París, ¿vale? Y esta es la distribución de las viviendas en Airbnb, ¿vale? Lo primero que vemos aquí es que la distribución es mucho más ancha. Es decir, al final los hoteles se concentran por lo general en el centro de la ciudad, como es normal, pero en Airbnb la oferta se separa a lo largo de más distritos, ¿vale? Y si miramos un poco algunos de los números, es bueno recalcar que en ciudades como París tenemos un acuerdo con el ayuntamiento donde Airbnb recauda la tasa turística, facilitándole toda la gestión al ayuntamiento y el ayuntamiento ha visto que esto era una vía de recaudación de impuestos de una manera ordenada, limpia y transparente para todos. En este sentido, en un año, no sé a qué año hace referencia, pero Airbnb contribuyó en 240 millones a la economía de París. Y lo importante es que el 70% de las propiedades estaban situadas fuera de los 6 distritos principales, con lo cual lo que se hace es se distribuye la riqueza o el gasto del turismo a lo largo de los distritos, ¿vale? En el caso de Ámsterdam también es interesante ver que en el caso de Airbnb los usuarios que se han hospedado han estado 1,9 noches más de media y... Perdona, el que está en un hotel está de media 1,9 noches y en el caso de Airbnb 3,9 noches, ¿vale? Y el gasto, que en un hotel viene a ser la media de $6,93, en el caso de Airbnb es de 9,74. Un 93% de los visitantes en Ámsterdam han declarado que querían vivir una experiencia como un local y el 73% de las viviendas están situadas fuera de las zonas principales, ¿vale? Dicho esto, yo creo que hasta aquí ha sido un poco la intro. Lo que os quiero contar ahora es un poco qué es lo que vemos que queremos solucionar en el largo plazo. Ya estamos en ello, pero qué es lo que nos gustaría y nuestro foco de cara a los próximos años. Al final, estamos en el año 1950, visitantes, turistas internacionales, llegadas de turistas internacionales anuales, internacionales, en el año 50 había 25 millones. En 2014 es 1,1 billón. Al final lo que vemos es que viajar, el turismo, la industria, ha crecido de una manera espectacular. Cada vez la gente valora más disfrutar que comprar, cada vez la gente tiene más acceso a poder viajar en avión, a poder encontrar ofertas en todos los niveles adquisitivos y esta es una realidad, ¿vale? ¿Qué importa es qué implicaciones tiene eso? Pues la primera implicación que tiene es que nos encontramos en un entorno donde cuesta mucho, muy a menudo cuesta mucho salir de lo que es el turismo de masas, ¿vale? Y aquí, si me disculpáis, os quiero enseñar un vídeo, dura un minutito. You can be in massive crowds like this and still feel so lonely. Le professeur Otta a mis à jour il y a quelques années un trouble particulier, que nous appelons donc le trouble du voyage. Because most visit a destination for just a few hours, maybe a few days, and see only a blur of sights with little appreciation for the country, culture, or people. It's an epidemic of drive-by tourism. It was like going through a mosh pit to see an empty room. There were so many different tour groups there, we couldn't hear a word our guide was saying. Everyone's going to the same places. Everyone's taking the same f***ing picture. It's not just travelers who suffer. 170,000 tour coaches are set to hit Rome this year. The way we travel has got to change. Un poco lo que resume este vídeo y yo me siento identificado. Yo estuve hace 2 o 3 años en Pekín, en la ciudad prohibida y pues estaba como está aquí. Estuve en la muralla china y o te ibas a caminar 3 kilómetros o cuesta un poco encontrar estos momentos un poco más íntimos. Y de hecho, obviamente no los vas a obviar, no los vas a evitar al 100%, pero entre un extremo y el otro hay un punto intermedio donde creemos que podemos ayudar. Yo sí pienso en mis últimos viajes, uno de los que disfruté más, estuve en
en Vietnam hace unos años y mi recuerdo más bonito es 3 días que nos fuimos con un motorista, yo y un amigo, yo detrás de uno y él detrás de otro de paquete, y nos llevaron 3 días por unas montañas de Vietnam enseñándonos un poco la zona local, ¿no? Y después lo piensas y dices, ostras, al final obviamente no es para todos, hay gente que a lo mejor prefiere un viaje más organizado, pero para los demás pues tiene que haber alternativas, ¿no? Y Airbnb lo que intenta es poder ayudar ahí. Entonces es curioso el síndrome del travel disorder que mencionaba, ¿no? Gente que vuelve más deprimida de lo que se ha ido, y esos son estudios, no lo decimos nosotros. Este es otra escena típica de cuando te vas de viaje, te piensas que vas a llegar al lugar más insólito del planeta y cuando llegas arriba pues no es lo que parecía, ¿no? Modern Tourism, el turismo moderno no promete una transformación, sino la posibilidad de irte de casa y volver sin ningún tipo de cambio, ¿no? Al final el turismo está controlado y es seguro y predeterminado, ¿vale? Entonces ahí lo que nosotros en el futuro queremos trabajar es en ofrecer experiencias que sean más reveladoras. No me voy a extender más, pero para mí esto sí que lo vi hace poco y bueno, fue bastante sorprendente. ¿Sabéis qué lugar es este? Santorini. ¿Alguien ha estado? Yo, la verdad, incluso si lo googleas, encuentras esto y la verdad es que yo no he estado, pero parece que es esto. Entonces, es bastante alucinante, ¿no? Es bastante alucinante. Y ahí lo que queremos nosotros es ayudar a dar alternativas, ¿vale? Esto no sé si es, no sé dónde es, pero en Vietnam, ¿dónde es? Sí, parece Halong Bay. Yo estuve en Halong Bay, no sé si lo es, pero si lo es, yo me encontré con esto. Y te piensas que estás yendo al lugar más bonito y tal. Había un anuncio en la tele. Cuando yo fui, había un anuncio en la tele que salía Halong Bay. Era precioso. Y bueno, pues llegas y te encuentras otras cosas. Bueno, es lo que tiene que crezca tanto el turismo, ¿no? Al final. Entonces, uno de nuestros diagnósticos es que el viaje como lo conocemos actualmente, pues se está agotando como experiencia transformadora y nosotros queremos arreglar eso. Nos saldrá o no saldrá, pero la intención está ahí, ¿vale? Entonces, la razón una por lo que la gente quiere viajar en Airbnb es para vivir como un local, para sentirse parte del sitio donde va, hablar con gente local, tener recomendaciones locales. Nosotros ahora mismo, si tú vas a la web de Barcelona, una cosa que hemos lanzado hace poco son las guías de los barrios, y ahí los propios usuarios están poniendo todo el contenido relevante de cosas locales que hacer. En plan, pues aparte de las... Yo qué sé, la Boquería, pues sí, está muy bien, pero la conoce todo el mundo. ¿Cuáles son esos sitios preciosos, bonitos, que conoces porque tu padre te llevaba de pequeño o alguien te ha contado que es precioso? Pues compártelo y ayuda a que los demás vean cómo es la ciudad de verdad, ¿vale? Nosotros siempre decimos que cuando viajas no tendrías que estar viajando, tendrías que estar viviendo en... O sea, si te vas 3 días a San Francisco, ¿por qué no dices te vas a vivir 3 días a San Francisco? Podrías irte y tener la misma experiencia, vivir en un barrio, ver cómo es el barrio, interactuar con la gente, etcétera, ¿no? Entonces, porque sabéis que bueno, no sé si lo sabéis, pero nuestra misión como empresa es que tú puedas pertenecer allí donde estés, ¿vale? Y el vivir implica pertenecer. De eso que la última campaña que hemos lanzado es la de Don't go there, live there, ¿vale? Y os la enseño un minuto para que veáis cuál es la idea que tenemos detrás. Don't go to Paris. Don't tour Paris. And please don't do Paris. Live in Paris. When you Airbnb in Paris, you have your own home. Make your bed. Cook. You know, the stuff you normally do. Don't go to LA. Don't go to New York. Don't go to Tokyo. Live there. Live in Malibu. Live in the East Village. Live in Shinagawa. Feel at home. Anywhere. Do your regular routine. Wherever you go, don't go there. Live there. Even if it's just for a night.
Pues esta es la campaña que hemos lanzado este invierno, creo. No se ha lanzado aquí, pero sí que en Estados Unidos, y la verdad es que está trabajando, está funcionando bastante bien. Entonces, hasta aquí un poco lo que yo quería compartir en cuanto a Airbnb. Después sí que también quería tener un pequeño rato, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Nada, 10 minutitos para contaros un poco también qué tipo de cosas estamos haciendo o qué retos tenemos, porque obviamente también tenemos retos. El crecimiento tan fuerte en tan poco tiempo implica que tienes que seguir manteniendo los estándares de calidad, la experiencia de usuario, etcétera. Entonces, yo he puesto solo aquí algunos ejemplos de cosas que queremos mejorar. Por ejemplo, una de ellas, lo comentaba antes con él, lo comentaba con Karma, creo, es la experiencia de reserva. La realidad es que cuando tú ahora hoy en día quieres reservar con Airbnb, muchas veces lo que te encuentras es que tienes que enviar muchas solicitudes a varias personas para obtener una confirmación definitiva, ¿vale? Este es un ejemplo de una compañera nuestra en ciudades donde hay mucha demanda como París, pues ha tenido que mandar demasiados correos para tener una confirmación. Entonces, esto realmente lo que demuestra es que nosotros hacemos autocrítica y hay cosas que sabemos que hay que mejorar. De ahí que la reserva inmediata es algo que nos gustaría potenciar. ¿Cuál es el gran reto ahí? Pues que al final una de las cosas que hace que los anfitriones se sientan cómodos es precisamente conocer al viajero o poder intercambiar unos cuantos mensajes con el viajero. De ahí el gran reto que tenemos es cómo podemos utilizar toda la tecnología que tenemos y todos los algoritmos que hay detrás de la plataforma para poder trasladar esa confianza al anfitrión para que se atreva a aceptar con reserva inmediata viajeros. Se le dan algunas ventajas, como es decir, si tienes algún tipo de problema una vez hayas aceptado y no te sientes cómodo, obviamente tú mandas, eso siempre será así, pero intentamos ir hacia ahí, hacia facilitar las cosas al usuario. ¿Y por qué? No somos solo nosotros, sino que el mundo está evolucionando muy, muy deprisa. Todo esto este es un estudio que lanza Marisa Mayer de Kleiner Perkins, es una consultora que hace un estudio anual, Marisa Mayer es de Yahoo, me he equivocado, pero sacan un estudio anual del estado de las startups y la verdad es que está muy bien. Si alguien lo quiere, después os paso el link, pero hay una de las slides que tiene que habla de que los productos just in time y los servicios para allá están explotando. Cada vez la gente quiere las cosas inmediatas, ¿vale? Entonces, en todas las categorías lo puedes ver. Si tú pides un taxi, ya sea con MyTaxi, con Halo o con otras empresas en Estados Unidos como Lyft o como Uber, o si tú quieres reservar un restaurante, aquí sería con El Tenedor, ahí es con OpenTable. Si quieres pedir pues comida para que te traigan, como había aquí antes, Uber Eats o bueno, en todas las categorías lo que te encuentras es que para eliminar la fricción en el momento de conectar oferta y demanda, cuanto más fácil y menos cueste, mejor, ¿vale? Entonces, en este sentido, uno de los ejemplos es GetAround. GetAround pasó a instant booking, a reserva inmediata. GetAround es una empresa que lo que permite es alquiler de coches entre particulares, como estaría haciendo aquí en España SocialCar. Pues dice el CEO, sabíamos que teníamos que ir a un modelo de reserva inmediata muy pronto, cuando empezamos muy pronto, lo teníamos muy claro, pero nos llevó 1 año y medio tener las herramientas que facilitaran esta tranquilidad para las dos partes, ¿vale? Eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer solo este modelo, ni mucho menos. Lo que quiero trasladaros es un poco más de cercanía de aspectos que sabemos que son puntos de fricción y que estamos corrigiendo, ¿vale? Y cuando hizo el cambio, pues dobló el revenue, o sea, el número de reservas se disparó. O sea, lo que te estás dando cuenta es que hay mucha gente que quiere usarte y no puede usarte porque no tiene el grado de respuesta o lo que necesita, ¿vale? Y un poco esto viene en línea, no me voy a extender, pero al final, si tú tienes que buscar para contactar para reservar, obviamente tienes más pasos intermedios que si lo que tienes que hacer es buscar, apretar un botón y reservar. O sea, al final es un poco lo que vemos. Y ya tenemos algunos de los usuarios que se han atrevido y están de educar y de dar a conocer que tenemos herramientas que lo permiten. Esta usuaria es Superhost.
no sé dónde lo pone, no se ve aquí, pero Superhost. Superhost es una calificación que tienen algunos de los usuarios más experimentados en Airbnb, que tiene un nivel de respuesta muy alto y un nivel de calidad de experiencia muy bien puntuados por los usuarios. Pues está haciendo Instant Book y está satisfecha. Entonces es un poco la parte que nos falta de educar en este sentido, ¿vale? Y porque al final se ve que se mejoran los números en cuanto a tanto el anfitrión consigue más reservas como el viajero pues se le facilita el trabajo, ¿vale? En ambos casos, contra Instant Book o reserva inmediata contra no reserva inmediata se ve una mejora significativa. Y por último, y ahora sí que ya voy a ir acabando y hacemos un turno de preguntas. Bueno, también comentar que al final estamos expandiendo y aquí en España, por ejemplo, lo estamos potenciando el horizonte a otros segmentos que han crecido de manera natural, muy deprisa en la plataforma, como podrían ser los destinos vacacionales, donde Airbnb tradicionalmente no ha sido fuerte. Airbnb nació en ciudades, en mercados urbanos, pero es verdad que sin hacer demasiada promoción, la Costa Brava o Baleares o la Costa Blanca han notado crecimientos, pues porque ha habido gente que ha visto que era una oportunidad de poder también dar una experiencia y alquilar su vivienda en verano, ¿vale? Entonces, solo muy deprisa resumimos un poco cuáles son y ya me extiendo, no me extiendo más, son dos transparencias, esta es la siguiente. Por parte del anfitrión, algunos de los problemas son que hoy en día hay un 70% de las viviendas vacacionales, las que están en la costa, que no se alquilan. De estas que no se alquilan, muchas es porque no es fácil hacerlo. Porque es un dolor de cabeza, todos son problemas y la gente no quiere complicarse. Pero si tuviera una herramienta fácil que le permitiera hacerlo, posiblemente lo haría, ¿vale? Bueno, y aquí hay variedad, pero principalmente es esta la importante. Y en el mundo del viajero es bastante impresionante el primer dato. El 73% de los viajeros buscan una destinación vacacional online, pero solo un 24% de ellos pueden reservarla online. Y ahí una de las cosas que hay que decir es, a mí me pasó en el pasado, me fui con mi familia una semana a una casa en Menorca y te pedían que pagaras en efectivo cuando llegaras. Entonces, al final, nuestra plataforma algo que también está haciendo es facilitar que haya una transparencia y una trazabilidad de toda la cadena de la transacción, ¿vale? Entonces, al final lo que se detecta es que ni la búsqueda, ni la reserva, ni la planificación, toda esta parte de búsqueda, no sé si alguno de vosotros se ha encontrado en este momento de me quiero ir con la familia en verano y quiero alquilar alguna cosa en la costa, cuesta mucho. Entonces es uno de los otros retos que tenemos y que estamos trabajando y está dando muy buenos resultados, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí un poco lo que os quería contar yo por mi parte y súper abierto a responder cualquier pregunta que tengáis, o si alguien quiere profundizar en algún punto que hayamos pasado un poco deprisa, pues será un placer. ¿Alguna pregunta? Dime. Sí. Le ayudamos a recaudar la tasa turística que está vigente en París. O sea, no es que sea un acuerdo especial o distinto, sino básicamente lo que tendrían que recaudar los anfitriones manualmente y hacerlo de una manera más manual, se automatiza para que sea más fácil para todos. Y eso, digamos, en el caso de España, de Barcelona, que hubo hace un tiempo unos problemas con este tema, que los hoteleros se enfadaron. Ahí Airbnb está siempre abierto a tener, y estamos teniendo diálogos con con multitud de organismos reguladores, ya sea a nivel local, a nivel también de comunidad autónoma, tanto en España como en todas las partes del mundo. No hay que olvidar que lo nuevo implica pues que cuando aparece algo nuevo que no está legislado, pues lo que hay que hacer es sentarse a hablar y ver cómo se puede encontrar un marco donde todo el mundo, donde todos ganemos.
vamos. Entonces, en Barcelona actualmente pues hay conversaciones, pero no hay nada ¿Has tenido más problemas con otros destinos de estos famosos como Nueva York o similares? Lo comentaba antes con Karma, en cada ciudad tiene unas características muy distintas. Cada ciudad es un mundo, nunca mejor dicho. Y ahí lo que hacemos nosotros como empresa es abordar cada problema de manera local. Y sí que las hay. Pero igual hay casos de super éxito donde nos han recibido con las puertas abiertas y donde se ha encontrado un marco regulatorio que hace que todas las partes estén contentas. Entonces, caso a caso. Y la empresa lo que ha hecho es, para tener más transferencia, ha lanzado un programa que es el Community Compact, que lo que hace es mostrar de manera abierta algunos de los números de cómo está evolucionando en las ciudades. Gracias. Bueno, sí, se dice, ¿sabes? Hay siempre estas ironías de la tecnología o de los startups, que ahora siempre se dice que la tienda que vende más del mundo no tiene ni un producto en stock, ¿no? Que es Alibaba, seguramente, ¿no? Y la empresa que vende más plazas hoteleras del mundo no tiene ni una propiedad de hoteles, ni un recepcionista, ni nada, y es Airbnb, ¿no? Y en este sentido te quería preguntar, a nivel un poco de volumen, no sé si se puede compartir, a nivel un poco de volumen de cifras que movéis de visitantes, de turistas que están alquilando pisos en diferentes zonas del mundo, o en total, más o menos, ¿de qué estamos hablando? Los números de los que informamos son los que he dado aquí, y sí que hay ciertos números que no damos. Pero bueno, es un buen punto lo que comentas, de que al final sí no tenemos el activo. El gran trabajo de las plataformas, que al final son las que conectan oferta y demanda, es conseguir generar el tráfico. Entonces, una vez ya lo has conseguido, todo parece fácil, etcétera, pero hay casos de plataformas que han intentado hacer lo mismo que nosotros. De hecho, una muy conocida son los Rocket Internacional lanzó Wimdu, y demuestra que no es fácil. Al final, y hay empresas que lo están haciendo muy bien, no son exactamente iguales, pero Booking es un caso europeo. Creo que la sede central está en Ámsterdam y es un caso de éxito. Que está bien que en Europa tengamos casos también para competir con empresas americanas como pueden ser Expedia o lo que sea, pero está claro que sí, que el no tener activos es una gran ventaja, pero llegar hasta el punto de tener estos tamaños de oferta y de demanda no es fácil. Primero, gracias por la presentación. Entonces, viendo un poco en la línea de lo que comentaba Karma, de que hay muchos modelos de startups americanas que al cabo de poquito tiempo están copiadas en Europa, ¿cuál sería el modelo de Airbnb en Europa? Bueno, era Wimdu. Wimdu es la empresa del grupo Rocket que intentó hacer este modelo y bueno, no pudo escalarlo. Al final no es fácil. Pero bueno, ya que dices eso, también me gusta a mí siempre hablar un poco, defenderlo un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Hay casos que son lo contrario, como puede ser Wallapop, que ha nacido aquí y está rompiendo barreras allí, ¿no? O sea, que cada vez creo que hay que hablar también, no, o sea, que súper bien, pero digo que creo que es bueno también siempre recordar los casos que tenemos de éxito aquí, que cada vez son más. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo he hecho Airbnb y es una experiencia muy chula, así que felicidades. Y en segundo, has comentado que en casos como Barcelona se está fomentando que los propios locales, digamos, ¿no? La gente de aquí te diga sitios especiales, sitios con encanto, ¿no? Entonces, ¿cómo encontráis el nivel o el balance perfecto entre que descubras sitios nuevos y no la Sagrada Familia y que no estén abarrotados dentro de 2 meses? Al final, algo que no hemos comentado, porque si no nos alargamos mucho, es que la plataforma lo que tiene es un sistema de valoraciones. Y al final es lo que ya está en otras plataformas, es el hecho de que el viajero pueda puntuar al anfitrión y el anfitrión pueda puntuar al viajero. Si tú quieres ir a un destino y ves un anfitrión que crees que está bien, lo que te recomendamos es que leas todas las valoraciones, y al final no hay nada mejor que leer 15 valoraciones. Es importante mencionar
que no puedes hacer una valoración si no has hecho la transacción. Históricamente había plataformas o portales donde tú abrías un restaurante y querías poner que tu restaurante era genial, te dabas de alta y lo ponías. Aquí no. Aquí tienes que haber dado de alta, pagado en ese hogar y entonces puedes hacer la valoración de ese hogar. Y una cosa más que no comentamos concretamente, pero que es algo que se hizo y se notó que mejoró, es tú no ves la valoración del otro hasta que tú has hecho la tuya. Y eso lo que aporta es que no haya acuerdos de tú me puntúas a mí, yo te puntúo a ti, o yo me ensaño contigo porque tú de golpe me has puesto verde. Entonces, se comenta que el principio de la sharing economy es poner en contacto individuales con individuales para poder sacar un dinero extra, un revenue extra a nivel personal, familiar y no para enriquecerse. Desde Airbnb, ¿tenéis sistemas para aseguraros que la persona que alquila su casa es realmente su casa y no que sean grupos con multitud de propiedades en una ciudad que de repente te alquilan apartamentos turísticos aprovechando la plataforma? Hay sistemas de verificación en la plataforma, pero sí que es verdad que yo lo que diría es que en relación a la sharing economy, si te fijas, hay tantas lecturas como personas opinan. Es un discurso que aún está abierto. Joe Gebbia, uno de nuestros fundadores, hizo una charla TED Talk y él no necesariamente vinculaba, también sería un poco exagerado, sería un poco falso por nuestra parte no vincular que si tú lo que tienes es un recurso que quieres darle más rendimiento, pues eso es sharing economy, aunque ingreses un cierto dinero. Entonces no simplemente el no cubrir costes implica que ya no sea sharing economy. Pero bueno, es un debate abierto. Gracias, Carlos, por la presentación. Te quería hacer una pregunta. El caso Uber en España, sabes que hubo una oposición muy importante y de hecho consiguieron pararlo. Yo cuando voy a Estados Unidos utilizo Uber y sigue siendo tan fabuloso como lo era cuando estaba aquí. Se oyen rumores de que otras plataformas podrían sufrir lo mismo. De hecho, hace poco leí un artículo que está pasando lo mismo con los restaurantes. Ahora puedes invitar a la gente a comer a tu casa y ser un restaurante improvisado. ¿Cómo estáis enfocando vosotros? Porque es un tema interesante. ¿Cómo lo enfocáis vosotros? A ver, nosotros tenemos un equipo de Public Policy que es el que lleva todas las conversaciones con los reguladores. Yo te diría que hay una diferencia bastante abismal, que es que Uber entró en un mercado que tenía una regulación clara. O sea, la regulación lo que decía era que el prestar un servicio de transporte de viajeros está limitado a profesionales con licencia de taxi o de VTC y así está regulado. Entonces ellos no cumplían ni con una cosa ni con la otra. Airbnb lo que dice es que el mercado del home sharing no está regulado, no existe, no está recogido. Entonces lo que se pide precisamente es sentarse con los reguladores y encontrar un marco donde todos ganemos. Entonces ese es el enfoque. ¿Qué diferencia hay entre el home sharing y alquilar apartamentos turísticos? Vale, nosotros lo que hemos visto en el mundo de vacacional es que ha crecido por su propio pie de manera orgánica una demanda y una oferta. La demanda, seguramente primero fue la oferta, la gente ha colgado sus viviendas y son sus viviendas, son segundas residencias, con lo cual la segunda residencia es de propiedad tuya y lo que haces es ponerla a disposición de otras personas. Aunque tú no estés en ese momento, al final es tu segunda vivienda y la experiencia que puedes dar, la persona que te está demandando esa vivienda en ese momento tiene otra motivación. Muchas veces es ir en familia. Por ejemplo, yo he ido en familia en el pasado, antes de estar en Airbnb, alquilando una casa completa en un lugar vacacional y en ese momento quizás no pesa tanto el vivir una experiencia urbana como un vacacional, pero igualmente quieres a alguien que te dé confianza y que te pueda dar 4 consejos locales. Entonces ahí lo que nosotros decimos es que lo que siempre va a mandar es la experiencia de usuario. Y
de ahí que a medida que crecemos, una de las cosas que cada vez tiene más importancia es los estándares de calidad. Y nosotros la plataforma lo que ha lanzado es un algoritmo propio que lo que hace es intentar poner unos estándares de calidad para que la experiencia sea buena. Pero digamos que si es tu segunda vivienda, sigue siendo una experiencia de home sharing, es tu hogar. Pero entonces no hay diferencia práctica entre tengo mi segundo hogar y lo alquilo como apartamento turístico o lo comparto con otros usuarios que me dan dinero a cambio. ¿A qué te refieres como apartamento turístico? Me refiero porque lo que comentas tú de regulación, sí que existe una regulación local sobre apartamentos turísticos, que es que los tienes que tener registrados y aportar unos impuestos X, que no sé cuántos son, creo que es a la Generalitat en este caso. Pero ¿cómo diferencia la Generalitat o quien sea entre un apartamento turístico que tiene que pagar impuestos y el home sharing? Pues ahí lo que nosotros decimos es cuando es una primera vivienda o una segunda residencia, es una experiencia de home sharing. Si tienes más de dos y es una empresa que está explotando de manera profesional, pues entonces tendrás que tener otro tipo de regulación. Pero vamos, ahí me repito más a mis compañeros de relaciones institucionales, que son los que tienen la discusión. Pero un poco viene a ser por ahí los tiros. Sí, bueno, yo también quería comentar una pregunta, igual creo que también es importante, ¿no? Que siempre estamos pensando en París, en Barcelona o en ciudades de mucho turismo, donde pues Airbnb puede chocar con regulaciones o con prácticas locales. Pero yo le contaba antes a Carlos que yo fui a Estados Unidos, a Sacramento, que os aseguro yo que no hay mucho turismo, y me tuve que pasar allá 2 meses por una situación familiar delicada y no podía alquilar nada, o sea, no hay alternativa. Y suerte que existía Airbnb y que pude entrar en la aplicación y darme de alta y pude encontrar sitio donde vivir, porque si no, o sea, es en plan moteles de estos, moteluchos de estos, ya sabéis, de película americana o nada, ¿no? Y no podía porque tenía, digamos, un tema importante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en estos sitios, que yo encuentro que esto es un valor añadido brutal para, este fue en mi caso, pero en estos sitios donde no hay tanta oferta, no es tan turístico y realmente casi no hay alternativas, ¿tenéis algún feedback o datos de cuánto aporta Airbnb como valor al viajero o cosas así? La verdad es que no. También, ¿qué nos ocurre? Claro, al final cuando manejas 34.000 ciudades es difícil llegar a este nivel de detalle. Pero sí que sabemos, por un poco lo que tú mismo acabas de comentar, nos lo comentan personas. Es decir, cuando vas a sitios más apartados, donde al final hay menos alternativa, muchas veces te sientes como más aislado si estás en un sitio apartado y en algún tipo de establecimiento que no está en medio de una gran urbe. Y con Airbnb sí que hay liquidez, en el sentido de que hay una oferta más variada y tienes más donde elegir. Eso sí que nos dicen que cuanto más pequeño es el núcleo urbano, menos tienes para elegir. Y a veces con Airbnb pues al menos puedes ver 5, 6, 7, 8 alternativas y lo valoran mucho los usuarios. Pero las ciudades son espacios comunes y tienen que compartir su hogar y compartir, si en el caso de tu espacio, tu segundo uno, un ejemplo clarísimo, ¿no? La Rambla, el barrio gótico, de los barrios, el caso de Venecia es paradigmático. Acabamos de... Bueno, no, acaba. Dos cosas. Hay un centro de donde tú como usuario puedes mostrar Airbnb que tienes algún tipo de problema en tu vecindario. Si estás incómodo porque hay algo que no se está haciendo bien, puedes reportarlo en la plataforma, uno. Y el segundo punto haría más relación a un poco, estamos hablando de temas que tienen que ver con el gran crecimiento del turismo. Entonces muchas veces se magnifica esto en un solo actor cuando en realidad es un problema estructural que tienen las ciudades y que hay que abordar como un problema de todos. Y este es el punto, ¿sabes? Al final no puedes pedirle a una plataforma que se responsabilice de la Rambla. No, digamos que no... ¿Sabes? Porque al final
muchas veces se dice que todo es del alquiler vacacional. Al final, turistas en Barcelona, ¿cuántos hay? ¿Sabes? Sí, no, por supuesto que no te puedes responsabilizar solo, pero por ejemplo antes comentabas que los usuarios pueden redactar sus propias guías recomendando sus lugares, ¿no? Desde hace muchos años los gobiernos como gestores de los destinos turísticos están luchando para intentar mejorar la imagen de cada destino o incluso reorientar los flujos turísticos a lugares para liberar presión, ¿no? Este segundo punto es donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo y ahora te cuento. Esas guías en que los usuarios van colgando esos lugares de interés, por ejemplo, si os dais cuenta que los mismos usuarios recomiendan mucho un garito de la Barceloneta, donde la Barceloneta ya está más que sobrada, vosotros intentáis mediar para evitar que se haga... Nosotros como plataforma no vamos a interceder en eso, pero lo que sí que hacemos, y es un esfuerzo importante, si entráis en la web lo veréis, y aún creo que no está 100% desarrollado, es potenciar mucho los barrios. O sea, tú entras ahora en Barcelona y ves que hay explicaciones de los barrios detallados, y aún esto de las guías lo hemos lanzado hace poco, pero en el poco tiempo que lo hemos lanzado, los anfitriones han hecho, no tengo el número en la cabeza, pero multitud de recomendaciones. Entonces, al final nosotros, ya has visto la foto de París o de Ámsterdam, también lo que estamos intentando es que la gente conozca toda la ciudad. De hecho, va un poco con lo que has visto la campaña. No te quedes solo a ir a ver el Museo del Barça y el no sé cuántos. O sea, descubre el otro día el Laberinto d'Horta o descubre sitios que normalmente pasan más desapercibidos y que son preciosos. Entonces, sí que se intenta potenciar. Lo que pasa que al final la gente también estamos un poco acostumbrados a ir siempre a los mismos sitios. Entonces, pero sí que intentamos potenciarlo. Bueno, yo tengo una pregunta por curiosidad. ¿Qué hace Airbnb cuando un usuario o un anfitrión es mal puntuado? O sea, ¿qué pasa? ¿Lo echan de la aplicación? O sea, hay varias cosas. Si tienes un problema grave y pones una estrella, seguramente alguien de atención al cliente te contacte. Tienes un centro de resolución de conflictos donde explicar si ha habido algún tipo de problema con el anfitrión. O sea, si tienes algún problema grave de relación, hay un centro de resolución de conflictos en la plataforma que sirve para ello. Más allá de ahí, si hay una puntuación, sea la que sea, o sea, si no es un tema reportado como grave, si no es un tema de que tu experiencia en vez de ser de 5 estrellas ha sido de 3, eso lo que hace es afectar al algoritmo que muestra los resultados de búsquedas. Entonces lo que hace es, el sistema tiene esta cierta meritocracia donde se potencian más aquellos anuncios que tienen más buenas valoraciones por los usuarios, y eso es lo que hace un poco que el propio sistema se autogestione. ¿No hay más preguntas? Sí, a ver. ¿Cómo gestiona Carlos Airbnb los miedos de los usuarios que tienen viviendas para poder alquilar a gente que desconoce el potencial cobro de ese alquiler? Aparte, puede medir, entiendo, el saber las opiniones de otros usuarios que han tenido sobre ese inquilino si ha estado en otros sitios, pero sí. El cobro se hace a través de la plataforma, entonces el viajero siempre paga antes de llegar y el dinero queda bloqueado en cuenta y Airbnb lo transfiere al viajero. Entonces, si la plataforma se hace por Airbnb, nunca hay, es imposible que no haya cobro. Y dos, ¿cómo habéis gestionado en otros países donde ya habéis llegado a acuerdos de estos para liquidar en términos impositivos algunas de estas tasas? ¿Cómo habéis resuelto también con el usuario final, en este caso el que alquila la propiedad, para saber qué partes liquida, si algo lo liquida Airbnb o si hay una parte que tiene que liquidar los usuarios? Se hace un desarrollo tecnológico especial y dentro de todo lo que es el camino o sea, no sé cómo se llama en español, la trayectoria del proceso de cobro y de explicación de todo, hay un punto donde se le dice esta parte se está recaudando directamente. Es absolutamente transparente. Sí, todo. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues hoy... sí, última pregunta. Última pregunta y ya dejamos a Carlos. Perdón.
Es que me temo que no. por eso me he esperado hasta el final, porque me temo que mi pregunta puede ser un poco impopular, ya lo siento. Y digo, primero que pregunten todos. Gracias, Carlos, por la explicación. A mí me ha parecido un relato estupendo el que haces de Airbnb como proyecto y como empresa. Lo del hockey stick me ha encantado, sobre todo por los 4 años de vacas flacas, ¿no? Que no es tan fácil montar algo como esto. La pregunta es un poco rara, pero tiene que ver con el hockey stick, y es, ¿cuál es el punto de equilibrio entre el crecimiento del hockey stick y vuestra promesa de valor? Me explico. Es súper buen punto. Súper buen punto. El hecho, justo de que al final... Bueno, cuéntamelo, pero... Sí, creo que seguramente adivinas por dónde voy. Cuanto más volumen tienes, más difícil seguir teniendo esa experiencia única. ¿Va por ahí el punto? Claro, correcto. Es decir, has visto el mapa de París con la saturación en rojo. Está muy bien conocer los barrios de París, pero la foto de la Torre Eiffel te la vas a querer hacer. Yo estuve en Vietnam, a lo mejor las montañas que decías eran las de Sapa. Fui también, pero no es la parte, no es la misma. El tren ese y la foto de Halong Bay yo la vi igual que tú, pero con toneladas de basura en el agua. Es muy triste, entonces es muy lamentable. Aún así, Vietnam es un destino maravilloso y yo os lo recomiendo a todos. Pero claro, lo que me preocupa es, ¿y si encima le metes Airbnb a Hanoi y multiplicas por 3 el volumen de turistas que hay? No, aunque ojo. solo uno de esos vaya a Halong ¿Pero Bay, por qué dices multiplicas el número? Me refiero a ese equilibrio, ¿no? En la experiencia, vívela, no viajes, sino vívelo, pero vívelo en barrios donde va a haber 20.000 Airbnbs a tu alrededor y te vas a encontrar otra vez con los barrios inundados de turistas. Es un poco la pregunta que te hacía el compañero del final, que como ves vamos al mismo tono y entonces hacemos preguntas similares. No, pero si te fijas, es buen punto. Ahí yo creo que uno de los retos, y es un reto que tenemos que hacer, es conseguir seguir teniendo estas experiencias únicas a medida que crecemos. Y estamos trabajando en ello. No puedo contar más, pero se sabe que seguir teniendo experiencias únicas, cuanto más creces, más difícil va a ser. Pero se está trabajando en ello y ahí hay proyectos chulos en la casa. Y de lo otro que comentas, al final, en cualquier caso, lo que vas a intentar hacer es que la experiencia que tengan sea... Nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer experiencias distintas, porque al final estás desagregando en muchos más actores. O sea, al final, cada viajero tendrá un anfitrión distinto, cada anfitrión tendrá una personalidad distinta. En cualquier caso, nosotros no somos los que damos la experiencia, el que da la experiencia es el anfitrión. Entonces al final no es, ostras, se va a llenar de Airbnb, no, se va a llenar de más gente local que explique su vida y que comparta un momento de su vida. Y la segunda parte de la pregunta, te compro el relato, pero lo de estamos trabajando en ello, no te puedo contar más. Hubo un señor en este país que lo dijo unas cuantas veces y la cosa acabó bastante mal, ¿eh? No. En todo caso, súper rápido. ¿Qué plan de contingencia o qué previsión tenéis de que un cambio en la legislación local, de la ciudad o de la comunidad o de un país concreto os ponga problemas serios para poder continuar operando? Esa es una realidad. Lo que hay que hacer, o sea, lo que tenemos es un equipo que lo que pretende hacer es comunicar constantemente qué es esto, porque al final muchas veces lo que te das cuenta es que lo nuevo lo primero que genera es pues no rechazo, pero asusta. Todo lo nuevo asusta. Al final lo que tenemos que hacer y parte de nuestro trabajo es explicar que no somos tan malos cuando alguien nos viene con estos discursos. Nuestro fundador lo explicaba en París, decía el que ha sido anfitrión lo entiende de otra manera. Entonces yo no sé si había alguien aquí que ha sido anfitrión de Airbnb. Sí, muy bien. Tú a lo mejor lo puedes explicar un poco distinto. Ahí donde muchas veces, y lo decía Brian, ahí donde muchas veces lo que se ve es un viajero que va a ir tal, otras personas lo que están viendo es una relación nueva entre dos personas que conocen un sitio de una manera distinta. Entonces el trabajo es educar en el sentido de dar a conocer lo que hacemos. Más que eso no podemos. O sea, al final, dar a conocer y dar a conocer. Bueno, muchísimas gracias a Carlos. Yo creo que un aplauso súper gracias a vosotros. Has batido el número de preguntas de los Apple Tree Bites, o sea que muy bien. Bueno, y nada, bien. Como sabéis, nos despedimos de la gente que nos sigue por streaming y si os queréis quedar aquí un ratito tenemos unas bebidas y un pica pica para que sigamos hablando con Carlos ya así en un formato más informal. Gracias. Genial, gracias.